Son las 5:15. Seguimos escuchando llamadas para don Álvaro. 809-732-0101, 809-221-0101 y desde el exterior 855-221-0101. Gobierno de la tarde, diga usted su llamada para don Álvaro Arbelo. Buenas tardes, ahora Fernando del Bronx. Adelante. Don Álvaro, cuando Luis Abinader toma la presidencia, el país duró 1 año y medio cerrado. Entonces, al dominicano se le acusa de que este pueblo no tiene memoria, porque ya la gente se le ha olvidado eso prácticamente. ¿A qué se debe eso, lo de la memoria, don Álvarez? Muchas gracias. Es que eso no tiene sentido, que permaneció cerrado. Ningún gobierno se cierra, ningún país se cierra. Y en cuanto a lo otro, bueno, ¿en qué consiste la paralización del país? No es cierto. Hacía tiempo que yo no veía un presidente con la actividad tan amplia, tan grande, tan constante, tan permanente y tan acertada como la de Luis Augusto Caminero. De manera que eso es una especulación y eso es gana de JLP. Gobierno de la tarde, su llamada para don Álvaro Arbelo. Sí, buenas tardes. Una pregunta para don Álvaro, que yo tuve 2 jefes de fotografía laboratoristas, Aníbal Polanco Peña, Anivita, y René Soler, que eran muy amigos suyos y muchachadas, porque ellos me hablaron muy bien de ustedes, lo oigo en la radio. Bien, gracias. Él hace referencia a don Álvaro, a Aníbal Polanco Peña y a René Soler, que eran jefes de fotografía en el momento que usted era periodista, reportero. Sí. Por eso le doy las gracias a él, porque se acordó de eso y lo citó y citó nuestra amistad. Gobierno de la tarde, su llamada para don Álvaro Arbelo. Buenas tardes, mi gente. Adelante. Don Delgado, que yo estaba preocupado porque no estoy en el gobierno de la tarde. Estoy de 6 a 7 ahora, me puede escuchar de 6 a 7 porque el gobierno de la tarde inicia a las 3 de la tarde y termina a las 7. Yo entro a las 6, de 6 a 7 también seguimos en este gobierno de la tarde. Diga usted su llamada para don Álvaro, adelante. Sí, bueno, mi nombre es Juan García de Baní. Es para hacerle una pregunta a don Álvaro, para ver si nosotros estamos preparados para pelear con Haití. Estamos preparados para pelear con nadie. Ni es el objetivo del gobierno, ni es el objetivo de las Fuerzas Armadas, ni es el objetivo de la Policía Nacional, ni es el objetivo de la ciudadanía. Nosotros lo que queremos es que se mantenga la paz y que se mantenga la concordia, ¿verdad? Que se mantenga la tranquilidad nacional para poder seguir adelante. Pero pelear con nadie, eso no conduce a nada. Gobierno de la tarde, su llamada para don Álvaro Arbelo. Sí, buenas tardes, Héctor Rubiera de Nueva New Jersey. Adelante. Le quiero preguntar a don Álvaro, ¿qué motivó la división entre Danilo Medina y Leonel Fernández? Y si él ve posibilidad de una nueva unión y qué beneficio traería. Ninguna posibilidad. Ahí está su pregunta. Ese es un rompimiento definitivo. Y yo he explicado otras veces a qué se debe ese rompimiento. Originalmente, ¿a qué se debe? Bueno, a que los dos grandes líderes no cabían en un partido, al estilo Juan Bosch, Peña Gómez y otros casos que podrían citarse, al estilo Balaguer, Fernando Álvarez Bogar, por ejemplo. En este caso, pues no cabían los dos. En cuanto a una posible reunificación, contemplela con Danilo, con quien usted quiera, contemplela con Leonel, con quien usted quiera, pero entre ellos dos, Gobierno de la tarde, su llamada para don Álvaro Arbelo. Sí, saludo Esteban. Ojalá y que haya una juventud a esta hora escuchándola a ustedes, porque se aprende mucho y vamos a tener una juventud que no van a elegir malos presidentes, porque se aprende mucho con Álvaro. Álvaro, la pregunta es la siguiente, religiosa es esta: la Virgen María, Jesucristo,
¿Cuál es el verdadero intercesor ante Dios allá en el cielo? ¿Quién intercede? ¿Ella, la Virgen María o Jesucristo? Álvaro, gracias. Un tema sumamente delicado. Es un tema de fe, es lo primero. Es un tema de alta teología. Es un tema, hasta yo diría que histórico, en el hecho de los acontecimientos y de los personajes. De manera que es cuestión de tener fe, es cuestión de observar ciertos principios, ciertos conocimientos, cierta formación, y entonces usted asimila eso y lo deja ahí dentro de usted. Gobierno de la tarde, su llamada para don Álvaro Albero. Sí, buenas tardes, Esteban y don Álvaro. Lam Franco desde el barrio Villa María. Yo vengo deportivo hoy. Hoy, 2 de febrero, se inició la serie de béisbol del Caribe, teniendo como sede Venezuela en el estadio de La Guaira. Cuba derrotó 3-1, mientras que la República Dominicana cayó ante México 5-4. Ahí está su información. Ciertamente, República Dominicana perdió el primer juego de la Serie del Caribe ante México. Gobierno de la tarde, buenas. Su llamada para don Álvaro. Esteban, Sí. desde La Vega. Una pregunta que quiero hacer a don Álvaro. Adelante. Que si en América Latina hay algún presidente que esté desempeñando su función como está Luis Abinader, que supuestamente él dijo que no iba a cobrar. Se está oyendo mal, lo estoy sacando por eso, pero la pregunta a don Álvaro es que si en América Latina hay algún otro presidente que trabaje como Luis Abinader, si mal no entendí. Hasta ahora, que yo sepa, que yo conozca, ningún presidente se iguala a Luis en este momento, ¿verdad? Que pueda realizar un trabajo posterior al estilo de Lula, ya eso es otra cosa. Pero en estos momentos no existe ese presidente al que usted se refiere. Gobierno de la tarde, su llamada para don Álvaro. Buenas tardes. Tiene que bajar su radio, ¿eh? Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, don Álvaro. Pregunta para don Álvaro. Que me ilustre un poco acerca de quién fue Petán. Petán Trujillo, usted dice. Correcto. Sí, él pregunta quién fue Petán Trujillo, don Álvaro, que si le puede hablar un poco del hermano de Trujillo. El hermano de Trujillo, su mérito es haber fundado el Palacio Radio Televisor La Voz Dominicana, 1 de agosto de 1952, la primera emisora de televisión de la República Dominicana, que además tenía escuelas de locución, escuelas de canto, escuelas de música, en fin, un éxito extraordinario. Ese fue lo único que hizo Petán, que murió en la más absoluta miseria. La parte final de su vida comía por lo que le mandaba su hermano, que sí era rico, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, que había sido presidente de la República y generalísimo. Gobierno de la tarde, su llamada para don Álvaro. Aló, buenas tardes, Esteban, Enrique de la Romana. Buenas tardes para don Álvaro. Don Álvaro, yo tengo una inquietud. Juan Marichal, Salón de la Fama, determinaron que el Estadio Quisqueya se llamará Estadio Juan Marichal. ¿Por qué Estadio Quisqueya Juan Marichal? Hubo un Quisqueya que jugó béisbol. De este humilde servidor. Se llamó originalmente Estadio Trujillo. Pues Trujillo lo hizo en el 55, primera temporada, 55-56. Bueno, ajusticiado el tirano, pasó a llamarse Quisqueya. Posteriormente yo sugerí, yo insistí en que se llamara Juan Marichal, ¿verdad? La figura más notable que ha producido el béisbol dominicano, Juan Antonio Marichal Sánchez. De manera que un nombre muy ajustado a una realidad. Gobierno de la tarde, su llamada para don Álvaro Albero. Sí, gracias, buenas tardes. A propósito de que hoy se cumplen 50 años de la invasión en Playa Caracoles, yo quisiera preguntar,
es cierto que para esa época también había montada una conspiración contra Joaquín Balaguer dentro del alto mando militar, según Miguel Un momento, el alto mando militar. Pongo en juego mis 62 años de ejercicio profesional. En ningún momento los jefes militares dominicanos se unieron para derrocar a Balaguer, para matar a Balaguer, para crearle graves problemas a Balaguer. En ningún momento. Balaguer le creaba a ellos los problemas, no que los recibía de ellos. Eso es falso de toda falsedad. Don Álvaro, pero sí una pregunta, vamos a decir relacionada. Cuando Balaguer presenta a Elías Wessing y Wessing como un supuesto traidor por haber intentado dar un golpe de Estado, eso fue en el gobierno de los 12 años. ¿Pudiera decirse que eso fue hasta cierto punto una especie de montaje de parte de Balaguer? No fue un montaje, porque no hay duda de que el general Wessing tenía sus aspiraciones. Lo único que las llevó muy rápido y las potenció, ¿verdad? Y eso provocó la inmediata reacción de Balaguer. Pero una cosa es el caso aislado del general Elías Wessing y Wessing, y por otro lado es que se unieran los jefes militares para joder a Balaguer. Sí, y está el caso que después Balaguer, cuando regresa en los 10 años, 86-90, lleva a Wessing y Wessing al Ministerio de Interior y Policía y luego lo hace ministro de las Fuerzas Armadas. Sí, que tuvieron que hacerle un uniforme a la carrera porque el que tenía no le cabía, había engordado mucho. Y después de todo eso lo hizo secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, como el caso del general Inver Barrera, que Balaguer persiguió, que Balaguer insultó, que Balaguer le prohibió ir a los cuarteles. Un general que no podía ir a los cuarteles. Sin embargo, poco después lo nombró también secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Gobierno de la tarde, diga su llamada para don Álvaro. Esteban, la persona que tú sacaste del aire ahorita porque se escuchaba mal, sí. Lo que él preguntó fue si hay otro presidente que trabaje como Luis Abinader sin cobrar, porque se dice que Abinader no recibe el sueldo, sino que lo dona. Algo así. Sí, que el presidente Abinader trabaja de manera honorífica, que no recibe el salario que le corresponde como presidente. Yo eso lo desconozco y yo no estaría de acuerdo, ¿verdad? Porque la verdad es que si hay un presidente que se gana su sueldo es Luis Abinader. Que yo sepa, no es que no lo recibe, es que él lo ha traspasado a donación. Él lo que anunció fue que iba a donar su salario para obras de beneficencia y ese tipo de cosas. No es que no lo recibe porque tiene que recibirlo. Sí, señor, así es. Gobierno de la tarde, buena, su llamada para don Álvaro. Saludos, muy buenas tardes, Esteban y don Álvaro. Yo quiero hacer una pregunta a don Álvaro. Si él cree que hay alguna posibilidad de que América Latina, sobre todo la América insular y Sudamérica, se pueda unir en un gran bloque como la eurozona y de hecho crear una moneda única y que sea un solo bloque de integración. ¿Hay alguna posibilidad, don Álvaro? El imperio no lo permitiría. Buscaría la manera de ir derrocando presidentes, matando presidentes, desestabilizando a los países. Esa unidad no le conviene al imperio que domina esta zona, por lo tanto no permitiría eso. Gobierno de la tarde, su llamada para don Álvaro, diga. Sí, bueno, Esteban, señor Álvaro. Álvaro, ¿por qué a un actor tan connotable como fue Lilín Díaz, un actor de las Águilas Cibaeñas, fue borrado como de la lista? Yo no oigo a nadie que habla de él. Ahí está su pregunta. Él, uno de los grandes hombres de las narraciones deportivas, pero también uno de los grandes locutores. Él comienza su trabajo después de graduarse de locutor en lo que yo dije ahorita, la escuela de locución que tenía el Palacio Radio Televisor La Voz Dominicana, donde se destacó ampliamente Lilín Díaz, y después entonces en las transmisiones de béisbol, pues una superestrella. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con más llamadas para don Álvaro Albelo.